Literalmente estás esperando morir. No me molesta. Es algo que acepté hace mucho tiempo. Después de pasar casi 18 años en el corredor de la muerte, Ramiro González enfrentó su destino en Texas. Su nombre quedó ligado a un crimen brutal que marcó la historia del corredor de la muerte, tanto por sus giros inesperados como por las difíciles preguntas que planteó. Ocurrió en 2001, en las afueras de San Antonio, cuando un joven adicto a la cocaína llegó demasiado lejos en una noche marcada por desesperación y violencia. Una víctima inocente, un crimen brutal y una confesión que nadie esperaba. Era domingo 14 de enero de 2001, entrada la noche. Estados Unidos todavía comentaba la reciente asunción de George W. Bush, ocurrida apenas 13 días antes, y en muchos hogares se hablaba del cambio de mando y del inicio del nuevo gobierno. Mientras tanto, en Bandera County, una zona rural al noroeste de San Antonio, la vida seguía con una calma habitual. El invierno tejano dejaba un aire frío que hacía crujir los árboles y oscurecía antes de tiempo los caminos de tierra. En una casa sencilla, rodeada de campo abierto, Bridget Townsend, de 18 años, pasaba la tarde sola. Su novio, Joe Leal, había salido a trabajar como casi todos los domingos. Bridget era conocida por su carácter luminoso. Tenía que abrazar a todo el mundo. Recordaría más tarde su madre. Esa noche esperaba tranquila, quizá escuchando música o revisando alguna lectura, refugiada del frío en su hogar. A pocos kilómetros, otro joven de 18 años intentaba atravesar la noche de manera muy distinta. Ramiro González, criado en un rancho aislado y marcado por una infancia llena de abandono, violencia y adicciones precoces, llevaba horas consumiendo cocaína. Su vida giraba alrededor de conseguir más, y ese domingo no era la excepción. Con la mente acelerada y el cuerpo dominado por la urgencia, tomó el teléfono y llamó a la casa de su proveedor, Joe Leal. Quien atendió no fue Joe, sino Bridget. Ella le informó que su novio no estaba. La conversación fue breve. González colgó. Y en ese instante tomó una decisión que cambiaría todo. Sabía dónde vivía Joe, sabía que guardaba la cocaína y sabía, ahora, que Bridget estaba sola. La noche avanzaba cuando González subió a su camioneta. Su intención, según dijo después, era entrar rápido, tomar lo que necesitaba y marcharse sin dejar rastros. Alrededor de las 9:00 p.m., llegó a la casa de Bridget. Golpeó la puerta. Ella abrió, confiada, tal vez esperando que fuera Joe o algún vecino, pero González forzó su entrada. Su energía era errática, impulsiva. Comenzó a revisar cajones, estantes y muebles buscando droga. No encontró nada, solo efectivo. Fue en ese momento cuando Bridget intentó llamar a Joe. El gesto, simple y desesperado, detonó el caos. González reaccionó por impulso. La empujó hacia el dormitorio. La ató de pies y manos. El plan improvisado se desmoronaba. Bridget ya lo había visto. Sabía quién era. La arrastró hacia la camioneta. El frío de enero los envolvió mientras la acomodaba en el asiento, todavía atada. Durante el trayecto, Bridget lloró, suplicó, ofreció lo que fuera. Dinero, ayuda, cualquier cosa para salir de esa situación. Nada la frenaba, nada la calmaba. González la llevó a un área remota cubierta de cedros, cerca del rancho familiar. Intentó cargar el rifle. Bridget suplicó, rogó por su vida. Le daría lo que fuera. Por un momento, el destino pareció cambiar de rumbo. Él la escuchó, descargó el arma y la devolvió a la camioneta. Pero aquel no era el final del horror. Allí mismo, en la camioneta, la agredió sexualmente. Después, ya no había vuelta atrás. Confundido, dominado por la adrenalina, González volvió a internarse con ella en la zona boscosa. Esta vez no dudó. Alzó el rifle y disparó. Un único estruendo que se perdió entre los cedros y el viento frío. Fue allí, en ese paraje remoto del suroeste de Texas, lejos de todo, donde Bridget Townsend cayó. Tenía 18 años. González dejó su cuerpo entre los matorrales. Luego regresó al rancho, devolvió el rifle a su lugar y trató de actuar como si la noche continuara siendo una noche más. A medianoche, Joe Leal llegó a su casa. El auto de Bridget estaba allí.
Su billetera también. Pero ella había desaparecido. Llamó a la policía. Bridget fue reportada como desaparecida. Así comenzó un misterio que duraría casi 2 años. La policía no tenía pistas. No había testigos. No había cuerpo. La familia Townsend vivió en agonía suspendida. La parte difícil fue no saber dónde estaba, recordaría Patricia. Cada día era un tormento. González seguía con su vida. Seguía consumiendo. Y según confesaría más tarde, seguía regresando al rancho casi todos los días para ver el cuerpo de Bridget descomponerse. En formularios de la cárcel escribiría sin pudor que estaba obsesionado con cuerpos muertos. 8 meses después del asesinato de Bridget, González cometió otro crimen. Secuestró y abusó sexualmente de Florence Take, una agente de bienes raíces. Florence logró escapar y lo identificó. En octubre de 2002, González se declaró culpable. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Tenía 19 años. Pero algo cambió durante esos meses en la cárcel. Quizás fue el peso de la culpa. Quizás la visita de un predicador que le dio una Biblia. Poco después de ser sentenciado, mientras esperaba su traslado a prisión, González pidió hablar con el sheriff James McMillian y dijo algo que nadie esperaba. «Sé dónde está Bridget Townsend». El sheriff no le creyó, pero González insistió, podía llevarlos al cuerpo. En octubre de 2002, González guió a las autoridades por caminos de tierra hacia el rancho familiar. Durante el recorrido, describió las joyas que Bridget llevaba puestas. Explicó dónde estaba parada cuando le disparó. 100 yardas después, encontraron un cráneo humano y otros restos óseos, y exactamente las joyas que describió. El rifle de caza que usó también fue recuperado de la casa de su abuelo, donde González dijo que lo había devuelto aquella noche. Bridget había sido encontrada. 2 años después de desaparecer, su familia finalmente sabía la verdad. González dio varias versiones durante el viaje de regreso. Finalmente confesó la verdad completa en una declaración firmada. Él solo, nadie más. Después de esa confesión, no había vuelta atrás. Ramiro Félix González nació el 5 de noviembre de 1982 en Dilley, Texas. Su madre lo tuvo a los 17 años. Durante el embarazo, consumió drogas y alcohol e intentó abortarlo con una sobredosis. Al nacer, lo abandonó. Nunca lo reconoció como su hijo. Su padre biológico no aparece en el acta de nacimiento. Ramiro no lo conocería hasta que ambos coincidieran en la cárcel cuando él tenía 19 años. Fue criado por sus abuelos en un rancho del condado de Medina. A los 6 años, un primo comenzó a abusarlo sexualmente. A los 11, miembros de su familia lo introdujeron al alcohol y las drogas. A los 12, una mujer de 19 años abusó sexualmente de él. Ese abuso resultó en el nacimiento de un hijo. Ramiro se convirtió en padre cuando él mismo era apenas un niño. Abandonó la escuela en 7º grado y entonces la cocaína se convirtió en el eje de su vida. Robaba para conseguirla. Falsificaba cheques. Durante la escuela secundaria conoció a Bridget Townsend. También conoció a Joe Leal, quien se convertiría en su proveedor de drogas y novio de Bridget. Ramiro hacía mandados para Joe a cambio de cocaína. Al cumplir 18 años, trabajaba como soldador y constructor de cercas, oficios duros, mal pagados. Pero el dinero nunca alcanzaba. Todo se iba en drogas. Años después, un experto diría, refiriéndose a su trauma, que González se encontraba en el 10% superior de niños emocionalmente dañados. Pero el sistema nunca intervino. Y 71 días después de cumplir 18 años, González tomó decisiones que destruirían vidas para siempre. El monstruo que acabó con la vida de Bridget aquella trágica noche de 2001 no se creó de la noche a la mañana. Había sido moldeado por el abandono, el abuso y la adicción por más de 18 años. El juicio contra Ramiro Félix González comenzó en agosto de 2006. La fiscalía presentó un caso abrumador: la confesión, el cuerpo donde él dijo, las joyas, el rifle y el testimonio devastador de Florence Take,
quien testificó que González la habría matado si no escapaba. La defensa presentó atenuantes. La neuropsicóloga Dra. Daneen Milam testificó sobre su historia familiar: abandono materno, abuso sexual desde los 6 años, exposición temprana a drogas. Diagnosticó trastorno de apego reactivo, pero admitió que no encontró daño cerebral. La defensa solicitó cadena perpetua. Argumentaron que González era producto de trauma extremo, pero la fiscalía tenía un as bajo la manga. Presentaron al Dr. Edward Grippon, psiquiatra forense con décadas de experiencia. Grippon diagnosticó a González con trastorno de personalidad antisocial y abordó la pregunta fundamental que la ley de Texas exige: ¿representa el acusado un peligro futuro? Texas es el único estado que antes de imponer la pena de muerte requiere que los jurados predigan si un acusado continuará siendo violento. El Dr. Grippon testificó con certeza: González, ciertamente, representaba una amenaza futura. Incluso, encarcelado de por vida, seguiría siendo peligroso. Además, presentó una estadística impactante. Afirmó que quienes cometen agresión sexual tienen una tasa de reincidencia del 80%. Los fiscales describieron a González como un depredador que ignoró las súplicas de Bridget. En sus argumentos finales, pintaron el rancho como hermoso y precioso, donde González tuvo privilegios y oportunidades. Lo presentaron como alguien que simplemente eligió el mal. El jurado tardó 25 minutos en declararlo culpable. El 6 de septiembre de 2006, Ramiro Félix González, de 23 años, fue sentenciado a muerte. Su destino estaba sellado. Tras ser sentenciado a muerte en septiembre de 2006, González fue trasladado a la unidad Polunsky en Livingston, Texas, donde comenzó su vida en el corredor de la muerte. Permanecería allí 18 años. Esos años estuvieron marcados por una secuencia incesante de apelaciones y recursos extraordinarios, todos orientados a revisar la validez de su condena. Entre 2009 y 2015, su defensa presentó apelaciones directas, solicitudes de habeas corpus estatal y federal, y reclamos centrados en errores durante el juicio. Argumentaron que el diagnóstico original de peligrosidad futura, un requisito único en Texas para imponer la pena de muerte, se basó en ciencia desacreditada. También alegaron que el jurado no recibió un cuadro completo del trauma infantil extremo de González, ni de cómo ese historial había afectado su desarrollo emocional y cognitivo. Cada presentación fue rechazada. Los tribunales consideraron que, aun si ciertos testimonios eran cuestionables, el veredicto podía sostenerse con el resto de la evidencia. La primera orden de ejecución fue emitida en 2016, pero una revisión legal la suspendió antes de concretarse. Aún así, el reloj seguía avanzando. González continuó litigando. Nuevas apelaciones, solicitudes de revisión de evidencia, informes psiquiátricos actualizados y reclamos por violaciones al debido proceso. Nada modificó el rumbo. Mientras tanto, su vida en prisión tomó un giro inesperado. González se volcó al estudio espiritual y completó el equivalente a una licenciatura teológica. Se convirtió en coordinador del programa basado en la fe dentro del corredor de la muerte. Ofreció apoyo religioso a otros reclusos y fue descrito por los guardias como alguien disciplinado, respetuoso y profundamente cambiado. Adoptó la meditación, el yoga y el vegetarianismo. Escribió cartas de disculpa a la familia Townsend, reconociendo sin atenuantes la magnitud del daño causado. En 2021, el psiquiatra que había testificado en su contra en 2006 lo reevaluó y se retractó, afirmando que ya no representaba un peligro futuro. Ese informe impulsó nuevas presentaciones, pero tampoco prosperaron. Texas emitió una tercera orden de ejecución en 2024. El 24 de junio, la Junta de Indultos rechazó cualquier conmutación. 2 días después, la Corte Suprema dejó caer las últimas apelaciones. La fecha quedó sellada. El fin estaba cerca. La sentencia se ejecutó el 26 de junio de 2024, en la Waltz Unit, en Huntsville, Texas. La fecha coincidía con el cumpleaños número 42 de Bridget Townsend, la víctima.
González había pasado 18 años en el corredor de la muerte. El procedimiento siguió el protocolo estándar del Estado. Fue trasladado desde la unidad Polunsky en un vehículo sin ventanas, lo que le impidió ver el exterior durante su último viaje. En la sala de ejecución estuvieron presentes Patricia y David Townsend, madre y hermano de Bridget, además de la reverenda Brianne Swan, su asesora espiritual. El método de ejecución sería la inyección letal. El fármaco, pentobarbital. Desde 2011, el Estado ya no permite solicitudes especiales de última comida, por lo que no se registró ningún menú final. Cuando se le ofreció decir sus últimas palabras, González dijo: «Sí, señora, a la familia Townsend, lo siento, no puedo articularlo, no puedo poner en palabras el dolor que les he causado, el daño, lo que quité que no puedo devolver. Espero que esta disculpa sea suficiente. Viví el resto de esta vida para ustedes lo mejor que pude para restitución, restauración, asumiendo responsabilidad. Nunca dejé de orar por todos ustedes, nunca dejé de orar para que me perdonaran». Luego, agradeció a su familia, a sus amigos y a quienes lo acompañaron durante su encarcelamiento. Terminó diciendo: «Alcaide, estoy listo». El sedante comenzó a administrarse minutos después. A las 6:50 p.m., Ramiro Félix González, de 41 años, fue declarado muerto. Las reacciones fueron inmediatas. Para Patricia Townsend, la fecha elegida representó un gesto significativo. Dijo que era reconfortante que González muriera el mismo día en que había nacido su hija. También afirmó que la ejecución era una ocasión alegre para su familia y rechazó la disculpa del condenado. Su hijo, David, expresó que la muerte de González les otorgaba un poco de paz, aunque subrayó que se trataba de un día profundamente triste. Fue la segunda ejecución en Texas en 2024 y la octava en Estados Unidos ese año. El caso de Ramiro González deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Un monstruo nace o se hace? Su historia muestra cómo abandono, trauma y adicción pueden moldear a un joven hasta llevarlo al extremo más oscuro. Pero también plantea lo contrario. ¿Puede alguien transformarse de tal manera que ya no sea la persona que cometió el crimen? 18 años después, guardias, líderes religiosos y hasta el psiquiatra que lo condenó afirmaban que González era otro hombre. Texas decidió que eso no importaba. Para algunos, el caso representa justicia y responsabilidad. Lo decisivo es quién fue González en 2001 y el daño irreversible que causó. Para otros, su transformación posterior muestra que Texas pudo haber ejecutado a un hombre muy distinto del que disparó aquella noche. ¿Se ha hecho justicia? Eso lo decides tú. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y mira más casos como este. Esto fue Sentencia Final.